Bienvenidos a Viviana Lee Historias. Los invito a continuar con la lectura de María de Jorge Isaacs. Espero que disfruten de esta nueva entrega. Leído por Viviana Plas. Capítulo 23. Carlos y yo nos presentamos en el comedor. Los asientos estaban distribuidos así. Presidía mi padre la mesa. A su izquierda acababa de sentarse mi madre. A su derecha don Jerónimo, que desdoblaba la servilleta sin interrumpir la pesada historia de aquel pleito que por linderos sostenían con don Ignacio. A continuación del de mi madre había un asiento vacío y otro al lado del señor M. Enseguida de estos, dándose frente, se hallaban María y Emma, y después los niños. Cumplíame señalarle a Carlos cuál de los dos asientos vacantes debía ocupar. A tiempo de enseñárselo, María, sin mirarme, apoyó una mano en la silla que tenía inmediata, como solía hacerlo, para indicarme, sin que lo precediesen los demás, que podía estar cerca de ella. Dudando quizá ser entendida, buscó instantáneamente mis ojos con los suyos, cuyo lenguaje en tales ocasiones me era tan familiar. No obstante, ofrecí a Carlos la silla que ella me brindaba y me senté al lado de él. Puso milagrosamente don Jerónimo punto final a su alegato de conclusión que había presentado al juzgado el día anterior y volviéndose a mí dijo: «Vaya que les ha costado trabajo a ustedes interrumpir sus conferencias. De todo habrá habido buenos recuerdos del pasado, de ciertas vecindades que teníamos en Bogotá, proyectos para el porvenir, corriente. No hay como volver a ver un condiscípulo querido. Yo tuve que olvidarme de que ustedes deseaban verse. No acuse usted a Carlos por tanta demora, pues él fue capaz hasta de proponerme venirse solo. Manifesté a don Jerónimo que no podía perdonarle el que me hubiese privado por tanto tiempo de placer de verlos a él y a Carlos, y que sin embargo sería menos rencoroso si la permanencia de ellos en casa era larga, a lo cual me respondió con la boca no tan desocupada como fuera de desearse y mirándome al soslayo mientras tomaba un sorbo de chocolate: «Eso es difícil, porque mañana empiezan las datas de sal». Después de un momento de pausa durante la cual sonrió mi padre, imperceptiblemente continuó: «Y no hay remedio, si no estoy yo allá, debe estar este». «Tenemos mucho que hacer», apuntó Carlos con cierta suficiencia de hombre de negocios, la cual debió de parecerle oportuna sabiendo que cazar y estudiar eran mis ocupaciones ordinarias. María, resentida tal vez conmigo, esquivaba mirarme. Estaba bella más que nunca, así ligeramente pálida. Llevaba un traje de gasa negra profusamente salpicado de hubillas azules, cuya falda, cayendo en numerosísimos pliegues, susurraba tan quedo como las brisas de la noche en los rosales de mi ventana. Tenía el pecho cubierto con una pañoleta transparente del mismo color del traje, la que parecía no atreverse a tocar ni la base de su garganta de tez de azucena. Pendiente de esta, en un cordón de pelo negro, brillaba una crucecita de diamantes. La cabellera, dividida en dos trenzas de abundantes quejedas, le ocultaba a medias las sienes y ondeaba en sus espaldas. La conversación se había hecho general, y mi hermana me preguntó casi en secreto por qué había preferido aquel asiento. Yo le respondí con un «así debe ser», que no la satisfizo.
Míronme con extrañeza y buscó luego en vano los ojos de María. Estaban tenazmente velados por sus párpados de raso perla. Levantándonos los manteles, se hizo la oración de costumbre. Nos invitó mi madre a pasar al salón. Don Jerónimo y mi madre se quedaron a la mesa hablando de sus empresas de campo. Preséntele a Carlos la guitarra de mi hermana, pues sabía que él tocaba bastante bien ese instrumento. Después de algunas instancias, convino en tocar algo. Preguntó a Emma y a María, mientras templaba, si no eran aficionadas al baile, y como se dirigiese en particular a la última, ella le respondió que nunca había bailado. Él se volvió hacia mí, que regresaba en ese momento de mi cuarto, diciéndome: «Hombre, ¿es posible que no hayas dado algunas lecciones de baile a tu hermana y a tu prima? No te creía tan egoísta. ¿O será que Matilde te impuso por condición que no generalizaras sus conocimientos? Ella confió en los suyos para hacer del Cauca un paraíso de bailarines», le contesté. «En los míos me obligas a confesar a las señoritas que habría aprovechado más si tú no hubieras asistido a tomar lecciones al mismo tiempo que yo». Pero eso consintió en que ella tenía esperanza de satisfacerte en el diciembre pasado, puesto que esperaba verte en el primer baile que se diese en Chapinero. La guitarra estaba templada y Carlos tocó una contradanza que él y yo teníamos motivos para no olvidar. «¿Qué te recuerda esta pieza?», preguntóme, poniéndose la guitarra perpendicularmente sobre las rodillas. «Muchas cosas, aunque ninguna particular». «¿Ninguna? ¿Y aquel lance jocoserio que tuvo lugar entre los dos en esa casa de la señora?». «Ah, sí, ya caigo. Se trataba», dijo, «de evitar un mal rato a nuestra puntillosa maestra. Tú ibas a bailar con ella y yo. Se trataba de saber cuál de nuestras parejas debía poner la contradanza. Y debes confesarme que triunfé, pues te cedí mi puesto», replicó Carlos riendo. Yo tuve la fortuna de no verme obligado a insistir. «Haznos el favor de cantar». Mientras duró este diálogo, María, que ocupaba con mi hermana el sofá a cuyo frente estábamos Carlos y yo, fijó por un instante la mirada en mi interlocutor para notar al punto lo que solo pasaba para ella. Era evidente que yo estaba contrariado, y fingió luego distraerse en anudar sobre el regazo los rizos de las extremidades de sus trenzas. Insistió mi madre en que Carlos cantara. Él entonó con voz llena y sonora una canción que andaba en boga en aquellos días, la cual empezaba así: «El ronco son de guerrera trompa llamó tal vez a la sangrienta lid, y entre el rumor de belicosa pompa marcha contento el campo el adalid». Una vez que Carlos dio fin a su trova, suplicó a mi hermana y a María que contasen también. Esta parecía no haber oído de qué se trataba. «¿Habrá Carlos descubierto mi amor?», me decía yo, y complaciéndose por eso en hablar así, me convencí después de que lo había juzgado mal, y de que si él era capaz de una ligereza, nunca lo sería de una malignidad. Emma estaba pronta. Acercándose a María le dijo: «¿Cantamos?». «¿Pero qué puedo yo cantar?», le respondió. Me aproximé a María para decirle a media voz: «¿No hay nada que te guste cantar? ¿Nada?». Míronme entonces como lo hacía siempre al decirle yo algo en el tono con que pronuncié aquellas palabras,
y jugó un instante en sus labios una sonrisa semejante a la de una niña linda, que se despierta acariciada por los besos de su madre. Sí, las hadas, contestó. Los versos de esta canción habían sido compuestos por mí. Emma, que los había encontrado en mi escritorio, les adaptó la música de otros que estaban de moda. En una de aquellas noches de verano en que los vientos parecen convidarse al silencio para escuchar vagos rumores y lejanos ecos, en que la luna tarda o no aparece, temiendo que su luz importune, en que el alma, como una amante adorada que por unos momentos nos deja, se deshace de nosotros poco a poco y sonriendo para tornar más que nunca amorosa en una noche así. María y Emma y yo estábamos en el corredor del lado del valle y después de haber arrancado la última a la guitarra algunos acordes melancólicos, concertaron ellas sus voces incultas pero vírgenes como la naturaleza que cantaban. Sorprendíme y me parecieron bellas y sentidas mis malas estrofas. Terminada la última, María apoyó la frente en el hombro de Emma y cuando la levantó entusiasmado, murmuré a su oído el último verso. Ah, ellos parecen conservar aún de María, no sé si un aroma, algo como la humedad de sus lágrimas. Helos aquí. Soñé vagar por bosques de palmera, cuyos blandos plumajes, al hundir su disco en el sol en las lejanas sierras, cruzaban resplandores de rubí. Del terso lago se tiñó de rosa. La superficie, limpiada de azul, y a sus orillas garzas y palomas. Posábanse en los sauces y bambús. Muda la tarde ante la noche muda. Las gasas de su manto recogió del lindo mar dormida en las espumas. La luna hallóla y a sus pies el sol. Ven conmigo a vagar bajo las selvas, donde las hadas templan mi laúd. Ellas me han dicho que conmigo sueñas, que me harán inmortal si me amas tú. Mi padre y el señor M entraron al salón a tiempo que la canción terminaba. El primero, que solo tarareaba entre dientes algún aire de su país, en los momentos en que la apacibilidad de su ánimo era completa. Tenía afición a la música y la había tenido al baile en su juventud. Don Jerónimo, después de sentarse tan cómodamente como pudo en un mullido sofá, bostezó de seguida 2 veces. No había oído esa música con esos versos, observó Carlos a mi hermana. Ella lo leyó en un periódico, le contesté, y le puse la música con que se cantan otros. Los creo malos, agregué. ¿Publican tantas insulceses de esta laya en los periódicos? Son de un poeta habanero, y se conoce que Cuba tiene una naturaleza semejante a la del Cauca. María, mi madre y mi hermana se miraron unas a otras con extrañeza, sorprendidas de la frescura con que engañaba yo a Carlos, mas era porque no estaba al corriente del examen que él había hecho por la tarde de los libros de mi estante, examen en que tan mal paradas dejó a mis autores predilectos, y acordándome con cierto rencor de lo que sobre el Quijote había dicho, añadí, tú debes de haber visto estos versos en el día. ¿Y es que no te acuerdas? Creo que estás firmados por un tal Almendares. ¿Cómo que no? Dijo. ¿Tengo para eso tan mala memoria? Si son los que le he oído recitar a mi prima. Francamente me parecen mejores cantados por estas señoritas. Tenga usted la bondad de decirlos, agregó dirigiéndose a María.
Esta sonriendo preguntó a Emma: ¿Cómo empieza el primero? Si a mí se me olvida, dilo tú, que lo sabes bien. Pero usted acaba de cantarlos, le observó Carlos, y recitarlos. Es más fácil, por malos que fueran dichos por usted, serían buenos. María los repitió, mas al llegar a la última estrofa su voz era casi trémula. Carlos le dio las gracias agregando: Ahora sí estoy casi seguro de haberlos oído antes. Bash, me decía yo, de lo que Carlos está cierto es de haber visto todos los días lo que mis malos versos pintan, pero sin darse cuenta de ello, como ve su reloj. Capítulo 24. Llegó la hora de retirarnos, y temiendo yo que me hubiesen preparado cama en el mismo cuarto que a Carlos, me dirigí al mío. De él salían en ese momento mi madre y María. Yo podré dormir solo aquí, ¿no es verdad?, preguntó a la primera, quien, sorprendiendo el motivo de la pregunta, respondió: No, tu amigo. Ah, sí, las flores, dije viéndolas de mi florero, puestas en él por la mañana y que llevaban un pañuelo María. ¿A dónde las llevas? Al oratorio, porque como no ha habido tiempo hoy para poner otras allá. Le agradecí sobremanera la fineza de no permitir que las flores destinadas por ella para mí adornasen esa noche mi cuarto y estuviesen al alcance de otro. Pero ella había dejado el ramo de azucenas que yo había traído aquella tarde de la montaña, aunque estaba muy visible sobre mi mesa, y se las presenté diciéndole: Lleva también estas azucenas para el altar. Tránsito me las dio para ti, al recomendarme te avisara que te había elegido para madrina de su matrimonio, y como todos debemos rogar por su felicidad. Sí, sí, me respondió. ¿Con qué quiere que yo sea su madrina?, añadió, como consultando a mi madre. Eso es muy natural, le dijo ésta. Y yo que tengo un traje tan lindo para que le sirva ese día, es necesario que le digas que yo me he puesto muy contenta al saber que me ha preferido para su madrina. Mis hermanos Felipe y el que le seguía recibieron con sorpresa y placer la noticia de que yo pasaría la noche en el mismo cuarto que ellos. Habíanse acomodado los dos en una de las camas para que me sirviera la de Felipe. En las cortinas de esta había prendido María el medallón de la Dolorosa, que estaba en las de mi cuarto. Luego que los niños rezaron arrodilladitos en su cama, me dieron las buenas noches y se durmieron después de haberse reído de los miedos que mutuamente se metían con la cabeza del tigre. Esa noche no solamente estaba conmigo la imagen de María. Los ángeles de la casa dormían cerca de mí. Al despuntar el sol, vendría ella a buscarlos para besar sus mejillas y llevarlos a la fuente, donde les bañaba los rostros con sus manos blancas y perfumadas como las rosas de Castilla que ellos recogían para el altar. Capítulo 25. Despertóme al amanecer el cuchicheo de los niños, que en vano se estimulaban a respetar mi sueño. Las palomas cogidas en esos días, y que alicortadas obligaban ellos a permanecer en baúles vacíos, gemían espiando los primeros rayos de luz que penetraban en el aposento por las rendijas. No abras, decía Felipe, no abras, que mi hermano está dormido y se salen las conconas. Pero si María nos llamó ya, replicó el chiquito. No hay tal, yo estoy despierto hace rato y no ha llamado. Sí, ya sé lo que quieres, irte corriendo primero
que yo a la quebrada, para decir luego que solo en tus anzuelos han caído negros. Como a mí me cuesta mi trabajo ponerles bien, le interrumpió Felipe. Vea qué gracia, si es Juan Ángel el que te los pone en los charcos buenos. E insistía en abrir. No abras, replicó Felipe enfadado ya. Aguárdate. Veo si Efraín está dormido. Y diciendo esto se acercó en puntillas a mi cama. Tómelo entonces por el brazo diciéndole: Ah, bribón, con que le quitas los pescados al chiquito. Riéronse ambos y se acercaron a poner la demanda respetuosamente. Quedó todo arreglado con la promesa que les hice de que por la tarde iría yo a presenciar la postura de los anzuelos. Levánteme y dejándolos atareados en encarcelar las palomas que aletaban, buscando salida al pie de la puerta a través del jardín. Los azahares, albahacas y rosas daban al viento sus delicados aromas. Al recibir las caricias de los primeros rayos del sol que se asomaban ya sobre la cumbre de Morrillos, esparciendo hasta el cenit azul pequeñas nubes de rosa y oro. Al pasar por frente a la ventana de Emma, oí que hablaban ella y María, interrumpiéndose para reír. Producían sus voces, con especialidad la de María, por el incomparable susurro de sus eses. Algo pareció al ruido que formaban las palomas y azulejos al despertarse en los follajes de los naranjos y madroños del huerto. Conversaban bajo don Jerónimo y Carlos, paseándose por el comedor de sus cuartos, cuando salté el vallado del huerto para caer al patio exterior. Opa, dijo el señor de M. Madruga usted como un buen hacendado. Yo creía que era tan dormiloncito como su amigo cuando vino de Bogotá, pero los que viven conmigo tienen que acostumbrarse a mañanear. Siguió haciendo una larga enumeración de las ventajas que proporciona el dormir poco, a todo lo cual podría habérsele contestado que lo que él llamaba dormir poco no era otra cosa que dormir mucho, empezando temprano, pues confesaba que tenía por hábito acostarse a las 7 u 8 de la noche para evitar la jaqueca. La llegada de Braulio, a quien Juan Ángel había ido a llamar a la madrugada, cumpliendo la orden que le di por la noche, nos impidió disfrutar el final del discurso del señor M. Traía a Braulio un par de perros en los cuales no habría sido fácil a otro menos conocedor de ellos que yo reconocer los héroes de una cacería del día anterior. Mayo gruñó al verlos y vino a esconderse tras de mí con muestras de antipatía invencible. Él, con su blanca piel todavía hermosa, las orejas caídas y el ceño y mirar severos, dábase ante los lajeros del montañés un aire de imponderable aristocracia. Braulio saludó humildemente y se acercó a preguntarme por la familia a tiempo que yo le tendía la mano con afecto. Sus perros me hicieron agasajos en prueba de que les era más simpático que Mayo. Tendremos ocasión de ensayar tu escopeta, dije a Carlos. He mandado pedir 2 perros muy buenos a Santa Elena, y aquí tienes un compañero con el cual no gastas burlas los venados, y 2 cachorros muy diestros. ¿Y esos? Preguntó desdeñosamente Carlos. ¿Con tales chandosos? Agregó don Jerónimo. Sí, señor, con los mismos. Lo veré y no lo creeré, contestó el señor de M, emprendiendo de nuevo sus paseos por el corredor.
Acababan de traernos el café y obligué a Braulio a que aceptase la taza destinada para mí. Carlos y su padre no disimularon bien la extrañeza que les causó mi cortesía para con el montañés. Poco después el señor M. y mi padre montaron para ir a visitar los trabajos de la hacienda. Braulio, Carlos y yo nos dedicamos a preparar las escopetas y a graduar carga a la que mi amigo quería ensayar. Estábamos en ello cuando mi madre me hizo saber disimuladamente que quería hablarme. Me esperaba en su costurero. María y mi hermana estaban en el baño haciéndome sentar cerca de ella. Me dijo: tu padre insiste en que se dé cuenta a María de la pretensión de Carlos. Creo que debe hacerse lo que dice mi padre. Se me figura que opinas de esa manera por obedecerle, no porque deje de impresionarte el que se tome tal resolución. He ofrecido observar esa conducta. Por otra parte, María no es aún mi prometida y se halla en libertad para decidir lo que le parezca. Ofrecí no decirle nada de lo acordado con ustedes y he cumplido. Yo temo que la emoción que va a causarle a María el imaginarse que tu padre y yo estamos lejos de aprobar lo que pasa entre vosotros le haga mucho mal. ¿No ha querido tu padre hablar al señor de M de la enfermedad de María, temeroso de que se estime eso como un pretexto de repulsa? Y como él y su hijo saben que ella posee una dote, lo demás no quiero decirlo, pero tú lo comprendes. ¿Qué debemos hacer, pues, dilo tú, para que María no piense ni remotamente que nosotros nos oponemos a que sea tu esposa, sin dejar yo de cumplir al mismo tiempo con lo prevenido últimamente por tu padre? Tan solo hay un medio. ¿Cuál? Voy a decírselo a usted y me prometo que lo aprobará. Le suplico desde ahora que lo apruebe. Revelémosle a María el secreto que mi padre ha impuesto sobre el consentimiento que me tiene dado de ver en ella a la que debe ser mi esposa. Yo le ofrezco a usted que seré prudente y que nada dejaremos notar a mi padre que pueda hacerle comprender esta infidencia necesaria. ¿Podré yo seguir guardando esa conducta que él exige sin ocasionar a María penas que le harán mayor daño que confesárselo todo? Confíe usted en mí. ¿No es verdad que hay imposibilidad para hacer lo que mi padre desea? ¿Usted no lo ve? ¿No lo cree así? Mi madre guardó silencio unos instantes y luego, sonriendo de la manera más cariñosa, dijo: bueno, pero con tal que no olvides que no debes prometerle sino aquello que puedas cumplir. ¿Y cómo le hablaré de la propuesta de Carlos? Como hablaría a Emma en idéntico caso y diciéndole después lo que me ha prometido manifestarle. Si no estoy engañado, las primeras palabras de usted le harán experimentar una impresión dolorosa, pues que ellas le darán motivo para temer que usted y mi padre se opongan decididamente a nuestro enlace. Ella oyó lo que hablaron en cierta ocasión sobre su enfermedad, y solo el trato afable que usted ha seguido dándole y la conversación ávida ayer entre ella y yo la han tranquilizado. Olvídese de mí al hacerle las reflexiones indispensables sobre la propuesta de Carlos. Yo estaré escuchando lo que hablen tras de los bastidores de esa puerta. Era esta la del oratorio de mi madre. ¿Tú? Me preguntó admirada. Sí, señora, yo. ¿Y para qué valerte de ese engaño?
María se complacerá en que así lo hayamos hecho en vista de los resultados. ¿Cuál resultado te prometes, pues? Saber todo lo que ella es capaz de hacer por mí. Pero no será mejor, si es que quieres oír lo que va a decirme, que ignore siempre ella lo que tú lo oíste y yo lo consentí. Sí, será, si usted lo desea. Mala cara tienes tú de cumplir eso. Yo le ruego a usted que no se oponga. Pero no estás viendo que hacer lo que pretendes, si ella llega a saberlo, es como prometerle yo una cosa que por desgracia no sé si pueda cumplirle, puesto que en el caso de aparecer nuevamente la enfermedad, tu padre se opondrá a vuestro matrimonio y tendría yo que hacer lo mismo. Ella lo sabe, ella no consentirá nunca en ser mi esposa si ese mal reaparece. Mas has olvidado usted lo que dijo el médico. Haz pues lo que quieras. Oiga usted su voz, ya están aquí. Cuide de que a Emma no vaya a ocurrirse el entrar al oratorio. María entró sonrosada y riendo aún de lo que había venido conversando con Emma. Atravesó con paso leve y casi infantil el aposento de mi madre, a quien no descubrió sino cuando iba a entrar al suyo. Ah, exclamó, aquí estaba usted, y acercándose a ella, pero qué pálida está. ¿Se siente mal de la cabeza? No. Si usted hubiera tomado un baño, la mejora eso tanto. No, no, estoy buena. Te esperaba para hablarte a solas. Y como se trata de una cosa muy grave, temo que todo ello pueda producirte una mala impresión. María fijó en mi madre una mirada brillante y palideciendo le respondió: ¿Qué será? ¿Qué es? Siéntate aquí, le dijo mi madre, señalándole un taburetico que tenía a los pies. Sentóse y esforzándose inútilmente por sonreír, su rostro tomó una expresión de gravedad encantadora. Diga usted ya, dijo como tratando de dominar la emoción, pasándose entre ambas manos por la frente y asegurando enseguida con ella el peine de carey dorado que sostenía sus cabellos en forma de un grueso y luciente cordón que le ceñía las sienes. Voy a hablarle de la manera misma que hablaría a Emma en igual circunstancia. Sí, señora, ya oigo. Tu papá me ha encargado que te diga que el señor M ha pedido tu mano para su hijo Carlos. ¿Yo? Exclamó, asombrada y haciéndose un movimiento involuntario para ponerse en pie. Pero volviendo a caer en su asiento, se cubrió el rostro con las manos y oía que sollozaba. ¿Qué debo decirle, María? ¿Él le ha mandado a usted que me lo diga?, le preguntó con voz ahogada. Sí, hija, y ha cumplido con su deber, haciéndotelo saber. ¿Pero usted por qué me lo dice? ¿Y qué querías que yo hiciera? Ah, decirle que yo no puedo, que no. Después de un instante, alzando a mirar a mi madre, que sin poderlo evitar lloraba con ella, le dijo: Todos lo saben, ¿no es verdad? Todos han querido que usted me lo diga. Sí, todos lo saben menos Emma, solamente ella. Dios mío, añadió, ocultando la cabeza en los brazos que apoyaba sobre las rodillas de mi madre, y permaneció así unos momentos, levantando luego pálido el rostro y rociado por una lluvia de lágrimas. Bueno, dijo, ya usted cumplió, todo lo sé ya. Pero María, le interrumpió dulcemente mi madre, es pues
tanta desgracia que Carlos quiera ser tu esposo? No es. Yo le ruego, yo no quiero, yo no necesito saber más. ¿Con qué han dejado que usted me lo proponga? Todos lo han consentido. Pues yo digo, agregó con voz enérgica, a pesar de sus sollozos, digo que antes que consentir en eso moriré. Ah, ese señor no sabe que yo tengo la misma enfermedad que mató a mi madre, siendo todavía ella muy joven. Ay, ¿qué haré yo ahora sin ella? Y no estoy yo aquí, no te quiero con toda mi alma. Mi madre era menos fuerte que ella pensaba. Por mis mejillas rodaron lágrimas que sentía gotear ardientes sobre mis manos, apoyadas en uno de los botones de la puerta que me ocultaba. María, respondió a mi madre, pero entonces, ¿por qué me propone usted eso? Porque era necesario que ese no saliera de tus labios, aunque me supusiera yo que lo darías. Y solamente usted se supuso que lo daría yo, ¿no es así? Tal vez algún otro lo supuso también. Si supieras cuánto dolor, cuánto desvelos le ha causado este asunto al que tú juzgas más culpable. ¿A papá? Dijo menos pálida ya. No, a Efraín. María exhaló un débil grito, y dejando caer la cabeza sobre el regazo de mi madre se quedó inmóvil. Esta abría los labios para llamarme. Cuando María volvió a enderezarse lentamente, púsose en pie y dijo casi sonriente, volviendo a asegurarse los cabellos con las manos, temblorosas. He hecho mal en llorar así, ¿no es cierto? Yo creí... Cálmate y enjuga esas lágrimas. Yo quiero volver a verte tan contenta como estabas. Debes estimar la caballerosidad de su conducta. Sí, señora, que no sepa él que he llorado, ¿no? Decía enjuagándose con el pañuelo de mi madre. ¿No ha hecho bien Efraín en consentir que te lo dijera todo? Tal vez, cómo no. Pero lo dices de un modo, tu papá te puso por condición, aunque no era necesario que te dejara decidir libremente en este caso. ¿Condición? ¿Condición para qué? Le exigió que no te dijese nunca que sabíamos y consentíamos lo que entre vosotros pasa. Las mejillas de María se tiñeron al oír esto, del más suave encarnado. Sus ojos estaban clavados en el suelo. ¿Por qué le exigía eso? Dijo al fin con voz que apenas alcanzaba a oír yo. ¿Acaso tengo yo la culpa? Hago pues. No, hija, pero tu papá creyó que tu enfermedad necesitaba precauciones. ¿No estoy yo buena ya? ¿No creen que no volveré a sufrir nada? ¿Cómo puede Efraín ser causa de mi mal? Sería imposible queriéndote tanto y quizás más que tú a él. María movió la cabeza de un lado a otro como respondiéndose algo a sí misma y sacudiéndola enseguida con la ligereza con que solía hacerlo de niña para alejar un recuerdo miedoso, preguntó ¿qué debo hacer? Yo hago ya todo cuanto quieran. Carlos tendrá hoy ocasión de hablarte de sus pretensiones. ¿A mí? Sí o sí, oye. María movió la cabeza de un lado a otro como respondiéndose algo a sí misma y sacudiéndola enseguida con ligereza con que solía hacerlo de niña para alejar un recuerdo miedoso, preguntó ¿qué debo hacer? Yo hago ya todo cuanto quiera. Carlos tendrá hoy ocasión de hablarte de sus pretensiones. ¿A mí? Sí, oye, le dirás, conservando por supuesto toda la serenidad que te sea posible,
que no puedes aceptar su oferta aunque mucho te honra, porque eres muy niña, dejándole conocer que te causa verdadera pena dar esa negativa. Pero eso será cuando estemos reunidos todos. Sí, le respondió mi madre, complacida del candor que revelaba su voz y sus miradas. Creo que sí merezco seas muy condescendiente para conmigo, a lo cual nada repuso, acercándose con el brazo derecho. La cabeza de mi madre a la suya permaneció así unos instantes, mostrando en la expresión de su rostro la más acendrada ternura. Cruzó apresuradamente el aposento y desapareció tras las cortinas de la puerta que conducía a su habitación. Capítulo 26. Impuesta mi madre de nuestro proyecto de casa, hizo que se nos sirviera temprano el almuerzo a Carlos, a Braulio y a mí. No sin dificultad logré que el montañés se resolviera a sentarse a la mesa, de la cual ocupó la extremidad opuesta a la en que estábamos Carlos y yo. Como era natural, hablamos de la partida que teníamos entre manos. Carlos decía: Braulio responde de que la carga de mi escopeta está perfectamente graduada, pero continúa ranchado en que no es tan buena como la tuya. A pesar de que son de una misma fábrica y de haber disparado él mismo con la mía sobre una sidra, logrando introducirle 4 postas. ¿No es así, mi amigo?, terminó dirigiéndose al montañés. Yo respondo, contestó este, de que el patrón matará a 60 pasos un pellar con esa escopeta. Pues veremos si yo mato un venado. ¿Cómo dispones la cacería?, agregó dirigiéndose a mí. Eso es sabido, como se dispone siempre que se quiere terminar la faena cerca de la casa. Braulio sube hasta el pie del derrumbo con sus perros de levante. Juan Ángel queda apostado dentro de la quebrada de la honda con 2 de los 4 perros que he mandado traer de Santa Elena. Tu paje con los otros 2 esperará en la orilla del río, para evitar que se nos escape el venado a la novillera. Tú y yo estaremos listos para acudir al punto que convenga. El plan pareció bueno a Braulio, quien después de ensillarnos los caballos, ayudado por Juan Ángel, se puso en marcha con este para desempeñar la parte que le tocaba en la batida. El caballo retinto que yo montaba golpeaba el empedrado cuando íbamos a salir ya, impaciente por lucir sus habilidades, arqueado el cuello fino y lustroso como el raso negro. Sacudía sus crespas crines, estornudando. Carlos iba caballero en un quiteño castaño coral que el general Flores había enviado de regalo en esos meses a mi padre. Recomendaba al señor de M la mayor atención, por si el venado venía al huerto como nos lo prometíamos. Salimos del patio para emprender el ascenso de la falda, cuyo plano inclinado terminaba a 30 cuadras hacia el oriente, al pie de las montañas. Al pasar dando la vuelta a la casa por frente a los balcones del departamento de Emma, María estaba apoyada en el barandaje de uno de ellos. Parecía hallarse en uno de aquellos momentos de completa distracción a que con frecuencia se abandonaba. Eloísa, que se hallaba a su lado, jugaba con los bucles destrenzados y espesos de la cabellera de su prima. El ruido de nuestros caballos y los ladridos de los perros sacaron a María de su enajenamiento, a tiempo que yo la saludaba por señas y que Carlos me imitaba. Noté que ella permanecía en la misma posición y sitio hasta que nos internamos en la cañada de la honda.
Mayo nos acompañó hasta el primer torrente que vadeamos. Allí, deteniéndose como a reflexionar, regresó a galope corto hacia la casa. Oye, le dije a Carlos, luego que se pasó una media hora, durante la cual referí sin descansar los más importantes episodios de la cacería de venados que los montañeses y yo habíamos hecho. Oye, los gritos de Braulio y ese ladrido de los perros prueba que han levantado. Las montañas los repetían y si se acallaban por ratos empezaban de nuevo con mayor fuerza y a menor distancia. Poco después descendió Braulio por la orilla limpia del bosque de la Cañada. No bien estuvo al lado de Juan Ángel. Soltó los dos perros que éste llevaba de cabestro y los detuvo por unos momentos haciéndolos del pastorejo, hasta que se persuadió de que la presa estaba cerca del paso en que nos hallábamos. Animólos entonces con repetidos gritos y desaparecieron veloces. Carlos, Juan Ángel y yo nos desplegamos en la falda. A poco vimos que empezaba a atravesarla, seguido de cerca por uno de los perros de José, el venado, que bajó por la cañada menos de lo que nos habíamos supuesto. A Juan Ángel le blanqueaban los ojos y al reír dejaba ver hasta las muelas de su fina dentadura. Sin embargo, de haberle ordenado que permaneciera en la cañada, por si el venado volvía a ella, atravesó con Braulio y casi a par de nuestros caballos los pajonales y ramblas que nos separaban del río. Al caer a la vega de este, el venado, los perros, perdieron el rastro y él subió en vez de bajar. Carlos y yo echamos pie a tierra para poder ayudar a Braulio en el fondo de la vega. Perdida más de una hora en idas y venidas, oímos al fin los ladridos de un perro, los cuales nos dieron esperanza de que hubiera hallado de nuevo la pista, pero Carlos juraba al salir de un bejucal en que se había metido, sin saber cómo ni cuándo, que el bruto de su negro había dejado de ir a la pieza río abajo. Braulio, a quien habíamos perdido de vista hacía rato, gritó con voz tal que a pesar de la distancia pudimos oírla. Allá va, dejen uno con escopeta allí, sálganse a lo limpio, porque el venado se vuelve a la honda. Quedó el paje de Carlos en su puesto, y este y yo fuimos a tomar nuestros caballos. La pieza salía ese tiempo de la vega a gran distancia de los perros y descendía hacia la casa. Apéate, grité a Carlos, y espéralo sobre el cerco. Hízolo así, y cuando el venado se esforzaba, fatigado ya por brincar el vallado de huerto, disparó sobre él. El venado siguió. Carlos se quedó atónito. Braulio llegó en ese momento y yo salté del caballo, botándole las bridas a Juan Ángel. De la casa veían todo lo que estaba pasando. Don Jerónimo salvó, escopeta en mano, la baranda del corredor y al ir a disparar sobre el animal se enredó los pies dichosamente en las plantas de una era, lo cual iba haciéndolo caer a tiempo que mi padre le decía: cuidado, cuidado, mire usted que por ahí vienen todos. Braulio siguió de cerca al venadito, evitando así que los perros lo despedazasen. El animal entró al corredor desatentado y tembloroso y se acostó casi ahogado debajo de uno de los sofás de donde lo sacaba Braulio cuando Carlos y yo llegábamos ya a buen paso. La partida había sido divertida para mí, pero él procuraba en balde ocultar la impaciencia que le había causado errar tan bello tiro. Emma y María se aproximaron tímidamente a tocar el venadito, suplicando que no lo matásemos. Él parecía entender que lo defendían, pues las miró con ojos húmedos y asombrados. Bramando quedó, como acaso lo solía hacer para llamar a su madre,
quedó absuelto, y Braulio se encargó de atramojarlo y ponerlo en sitio conveniente. Pasado todo, Mayo se acercó al prisionero, lo olió a la distancia que la prudencia exigía y volviendo a tenderse en el salón, apoyó la cabeza sobre las manos con la mayor tranquilidad sin que bastase tan exótica conducta a privarle de un cariño mío. Poco después, al despedirse Braulio de mí para volver a la montaña, me dijo: su amigo está furioso, y yo lo he puesto así para vengarme de la chacota que hizo de mis perros esta mañana. Yo le pedí me explicase lo que decía. Me supuse, continuó Braulio, que usted le cedería el mejor tiro, y por eso dejé la escopeta de don Carlos sin municiones cuando me la dio a cargar. Has hecho muy mal, le observé. No lo volveré a hacer y menos con él, porque se me pone que no casará más con nosotros. Ah, la señorita María me ha dado 1000 recados para tránsito. Le agradezco tanto que esté gustosa de ser nuestra madrina y no sé qué hacer para que lo sepa. Usted debe decírselo. Lo haré así. Pierde cuidado. Adiós, dijo, tendiéndome francamente la mano sin dejar por eso de tocarse el ala del hombro del sombrero con la otra. Hasta el domingo. Salió del patio llamando sus perros con el silbido agudo que producía en tales casos, oprimiendo con el índice y el pulgar el labio inferior.